focaccia. Vengo a desmitificar el honne y el tatemae, conceptos que la gente piensa que son muy japoneses, pero que igual no lo son tanto. Entonces, como siempre, vengo aquí con mi diccionario japonés-español. Vamos a traducir honne y tatemae. Vamos a ver, ¿qué dice el tatemae? Tatemae, principio, norma. Surukoto o tatemae to shiteiru. Tener por principio. Vale, o sea, unos principios. ¿Y qué dice el honne? Honne, verdadera intención. Honne o haku, confesar, decir la verdad, revelar su intención, sincerarse, franquearse con uno. O sea, ser sincero. Pues es esto, o sea, ya está, se puede traducir. Pero vamos a explicar un poco los conceptos. ¿Por qué la gente se obsesiona con el honne y el tatemae? Bueno, yo creo que esto viene a la confusión, como siempre, viene de la diferencia entre culturas de alto contexto y de bajo contexto, que ha explicado por encima alguna vez. Quiere decir que, por ejemplo, en América normalmente se necesita mucho contexto, tienes que ser muy explícito, pero en otras culturas como la japonesa no se necesita tanto contexto, es el bajo contexto, o sea, el high context language, high context culture, culturas de alto contexto. En Europa normalmente las culturas son de alto contexto también, pues mira en la Wikipedia y tal, pero entonces yo creo que de ahí viene la confusión porque, claro, para un americano, si dices qué interesante, significa qué interesante, que está muy bien ser directo y franco, pero para un inglés que hablan el mismo idioma, si dices qué interesante, interesting, significa paso 3 pueblos de lo que me estás contando, pero por no quedar mal. Entonces el otro día escuché a un japonés que hablaba de esto y que comparaba el honne y el tatemae efectivamente con la educación inglesa, porque cuando dices en inglés expresiones así, lovely, es como paso, o interesting, es que no te interesa en realidad, pero por no quedar mal, o sea, por no ser un mal educado, pues dices algo así. Y yo creo que esto se puede entender también en España, no sé en otros países, pero o sea, a veces decimos mentiras piadosas o frases genéricas, pues para no quedar como un gilipó, porque hay algo que se llama educación, ¿no? Entonces yo creo que esa es la distinción entre honne y tatemae a grandes rasgos. Entonces, sí que es verdad que en Japón puede que haya una cultura más más estándar del honne y el tatemae, pero yo creo que todo el mundo lo puede entender. Entonces no hace falta obsesionarse, ay, voy a ir a Japón, no voy a entender el honne y el tatemae, tal. Sí que lo vas a entender. Y si hay algo que se te escapa, no pasa nada, porque si te dicen algo como los ingleses, interesting, y lo tomas literal, pues ya está, no pasa nada, pues eso que te ganas, más feliz eres si lo tomas de forma literal. O sea, no hace falta estar buscando 3 pies al gato de todo el tiempo, ay, me ha dicho esto, ¿qué querrá decir en realidad? No sé qué. Si quisiera esa persona saber lo que quiere decir en realidad, te lo diría. Precisamente si el tatemae o la educación existe es para evitar conflictos, ¿no? O sea, te dicen algo para quedar bien y ya está. Ahora, yo creo que cuando profundizas en una relación ya se va a quedar claro, o sea, en mi casa, pues mi pareja que es japonés me dice, a veces es demasiado directo, pero es que en casa se puede ser directo y fuera de casa hay que ser educado. Bueno, a mí el tema ese me interesa un poco porque yo creo que tengo una pizca de Asperger, entonces cuando era pequeño, por ejemplo, me regalaban algo y como no me sorprendía, ¿no? Pero no me sorprendía, o sea, claro que me alegraba, lo que pasa es que en mi cabeza yo siempre estoy pensando, ahí se me ocurre un montón de cosas, tengo ahí todas las redes neuronales se me activan a la vez y entonces estoy pensando en todas las posibilidades. Entonces, claro, tenía 20 cosas en la cabeza que me podían regalar y claro, no es que fuera yo adivino y acertara lo que me iban a regalar, sino que una de esas 20 era, claro. Entonces, no me sorprendía porque era dentro de lo previsible. No sé si me explico. Entonces, claro, no ponía cara de ¡hola! Porque es que me lo había imaginado. Entonces, me ha llevado como muchos años de entrenamiento, pues
no fingir que me sorprendo, sino, por ejemplo, evitar pensar en todas esas posibilidades para que dejarme sorprender o, no sé, frenar un poco a mi cerebro, ¿no? Entonces, me joroba un poco cuando la gente habla sin filtros. Es que últimamente me parece que la sociedad occidental, yo creo que en Japón todavía se conserva el honne y el tatemae, entonces está bien aprender de la cultura japonesa, pero que existe en otras culturas, pero que igual se está perdiendo un poco, es verdad. Porque aquí en Inglaterra o en España me parece que a veces la gente habla mucho sin filtros. No sé si es por culpa de la cultura de internet, de que la gente en Twitter habla muy bestia y entonces lo llevan a la vida real, pero a veces, yo qué sé, vas a un establecimiento y el dependiente, en vez de tratarte con educación, te suelta. No sé, entonces yo creo que debería hacer falta un poco más de educación, un poco más de tatemae, que piense el dependiente lo que le dé la gana, pero que luego te trate con educación. Más filtros, por favor. Además, yo, para que suene convincente, como decía, a veces como que me autoconvenzo, o sea, intento poner freno a mi cerebro, lo que sea, pero si me dicen, yo qué sé, ay, mira el dibujo de mi hijo de 3 años, no sé qué, claro, lo ves y dices, vaya garabato, o sea, pero claro, no vas a decir, esto es una mierda, pues tienes que decir, ay, qué bonito, tal. Pero entonces yo lo que hago es que me autoconvenzo, porque claro, si te van a pillar, o sea, yo no sé fingir, entonces, como no sé fingir, pues lo que hago es autoconvencerme para convertir el tatemae o la educación en honne, o sea, en mi opinión sincera. Entonces, lo que empiezo a pensar es, a ver, si yo creo que lo educado es decir qué bonito, pues empiezo a pensar, por ejemplo, pero a ver, un niño de 3 años puede siquiera agarrar un lápiz. Entonces digo, ostras, pues para tener 3 años, digo, este garabato mola. Entonces sí que digo, ¡hala, qué guay! O qué bonito. O sea, me he autoconvencido, igual me he autoengañado un poco. Pero esa es mi forma de convertir el tatemae en medio honne. No sé si tiene sentido, pero es que si no, vaya rollo, ¿no? Entonces no sé. Y yo creo, esto me viene a la cabeza una cosa que leí, no sé, en algún libro de estos de neurociencia que tengo por ahí, que hay estudios que demuestran que mordiendo un lápiz y fingiendo, cuando muerdes un lápiz es como que tus músculos fuerzan una sonrisa. Entonces hay estudios que demuestran que eso te hace estar de mejor humor. Entonces la gente a veces se queja del tatemae en Japón, de que vas a un establecimiento y están sonriendo y que esa sonrisa es falsa. Pero ¿de verdad es tan falsa? O sea, según este estudio, si estás así, estás ya de buen humor. Esto parece ser que es porque en el cerebro hay conexiones que van de las neuronas a los músculos, ¿no? Para dar órdenes a los músculos y tal, pero hay el doble de conexiones en sentido contrario. O sea, la retroalimentación es mayor que en la dirección hacia los músculos. Entonces esto parece ser que, o sea, como que predispone al cerebro a cierto estado según cómo tus músculos ya estén. O sea, es un poco como la gallina del huevo, ¿no? O sea, ¿quién fue primero? Pues, o sea, las dos cosas, o sea, en dirección del cerebro hacia tu cuerpo y de tu cuerpo al cerebro. O sea, que si finges mucho, pues igual te lo crees un poco al final, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo que si te levantas de buen humor y estás jiji, jajaja, y vas a trabajar y te viene un cliente y dices, ah, jiji, jajaja. Vale, esa sonrisa será más auténtica. Pero eso no quiere decir que si un dependiente está practicando para sonreír todo el día, que sea falso. O sea, bueno, puedes interpretar como que es medio falso, pero yo creo que está ya en una posición, su cerebro está en una posición en la que está de mejor humor que si estuviera así con cara de pomas agras, como decimos en catalán, de manzanas ácidas, de haber estado comiendo limones. Hombre, si estás así todo el día, entonces, no sé, morded de un lápiz. Y otro tema es que en internet, por cierto, yo creo que hay una cosa que la voy a bautizar como antitatemae, que no es exactamente mala educación. Bueno, es mala educación porque insultos y tal, que es lo que pone la gente en Twitter y te deja comentarios, pero es que a veces yo creo que, bueno, a veces me pregunto si de verdad lo piensan
o es solo porque es el lenguaje de internet y tal. Entonces, bueno, si es mala educación, pues mala educación a secas, pero si es anti-tatemae, que es lo que llamo yo, sería que, por ejemplo, me dejan un comentario aquí, que a veces tengo en, en estos vídeos, que por suerte no me ve mucha gente, pero cuando me ven en algún tema así que no les ha hecho gracia, me ponen, pero este tío gilipollas, no sé qué tal. Y yo digo, pero ¿lo estarán pensando de verdad o simplemente lo ponen porque, yo qué sé, es lo que toca? Entonces, vale, digo que sí que es mala educación, pero a la vez pienso, igual en realidad no lo está pensando y lo ha puesto, ¿sabes? Porque como es internet. Entonces esto yo le llamo anti-tatemae. En fin, que es un tipo de mala educación, pero que no es en realidad lo que piensan. Podría ser, no lo sé. Esto es una reflexión que dejo aquí. Y luego, por último, es que yo quiero más tatemae. Bueno, ya he mencionado antes, porque yo creo que el tatemae es paz, porque es buena educación, ¿no? O sea, es el politeness en inglés, la buena educación, incluso a veces, como he dicho antes también, mentiras piadosas. O sea, a veces, vale, que no lo piensas, no hace falta que te engañes como hago yo, el truco de que me lo creo al final. O sea, digo, ostras, qué bonito el dibujo, porque empiezo a pensar, ostras, para un niño de 3 años, esto tal, cual. Bueno, si no lo piensas, pues di una mentira piadosa. O sea, tampoco puedes decir qué bonito aunque no lo pienses. No sé, porque tampoco, ¿para qué poner de mal humor a tu amigo que está súper entusiasmado con el dibujo de su hijo? Pues di que te parece estupendo. O sea, tampoco, o sea, no ganas nada siendo sincero todo el tiempo, no sé. En fin, este es, yo creo que el tatemae es clave para la paz en Japón, pero no solo en Japón, en todo el mundo. Más tatemae, por favor. A ver, que la cruda realidad hay que decirla a veces, pero yo creo que hay que decirla, por ejemplo, en el trabajo. Si es un tema crítico y hay algo que, o sea, ves que está mal y que hay que resolverlo, no vas a decir, ay, sí, muy bien, muy bien. Hombre, no, tendrás que decir, oye, yo creo que esto hay que solucionarlo. Hombre, también se puede decir las cosas de forma directa y con educación, ¿eh? No hace falta perder las formas. Por mucho que digas tu honne, te sinceres, tampoco hay que ser mal educado. Pero se puede decir lo que de verdad piensas con educación también. Y bueno, eso es todo. Esto es el honne y el tatemae. Espero que le sirva a alguien de algo. No os obsesionéis con el honne y el tatemae en Japón. Existe en todas partes y además es paz. Chao.